compatriota mío. Él es José Solís Padilla con la conferencia Salud después de la pandemia. Él trabaja nada más y nada menos que en Mayo Clinic y él es el director ejecutivo para las Américas de esa tan reconocida clínica. Por favor, José, después de tu presentación pasamos. José Solís Padilla es Executive Director Américas en Mayo Clinic. En esta posición, proporciona liderazgo y supervisión a la ejecución de consultoría de proyectos, alianzas de Mayo Clinic Care Network, las oficinas de Mayo Clinic y asociaciones estratégicas en toda América. Mientras trabajaba en México en telecomunicaciones, industrias manufactureras y de consultoría, desarrolló una gran experiencia e interés por los negocios internacionales. Previo a unirse a Mayo Clinic, Solís Padilla formó parte del equipo líder de Johns Hopkins Medicine International y el equipo directivo del Hospital Metodista de Houston. Además, recibió una maestría en Administración de Empresas y Negocios Internacionales de la Universidad de St. Thomas. Su experiencia en comercio exterior, negocios internacionales, salud y medicina académica le proporciona una perspectiva global para las colaboraciones en este sector. Forum Salud Digital le da la bienvenida a José Solís Padilla. El día de hoy quiero decirles que la primera vez que yo presenté había únicamente 2 personas. Uno era el ponente que seguía y otro un amigo que yo había llevado. Así que ver un auditorio tan grande y después de presentaciones tan importantes me llena de alegría. Y bueno, hoy quiero platicarles acerca de Mayo Clinic, acerca de algunas cosas que ya han visto a lo largo del día, como todo lo que se está viviendo en la transformación de sistemas de salud, tecnología, calidad en el servicio. Pero quiero darles también una perspectiva de cómo lo ve Mayo Clinic y cómo lo vemos en la región desde mi punto de vista como director ejecutivo. Y yo creo que desde hace más de 20 años hablamos de innovación, de tecnología, de experiencia al paciente, de seguridad, de calidad, de riesgos, de protocolos. Y es nuestro día a día. Pero cómo lo estamos trayendo todo junto e integrándolo, yo creo que es la parte que nos está cambiando. Mi primer comentario va para mis 2 amigas que están ahí, que fueron las 2 primeras en llegar. Por eso me recordaron mi primera ponencia. Y hablando de innovación, no nada más es tecnología. Yo creo que cuando hablamos de innovación tenemos que hablar de todo lo que concierne al hospital, incluyendo nuestra presencia, incluyendo nuestra marca, cómo nos proyectamos. Entonces, quiero platicarles que por primera vez en 150 años, Mayo Clinic cambió su imagen. Y ustedes ven esta diapositiva que hace 2 años yo hubiera presentado un doctor con gafas, lentes y cubrebocas, ¿no? Pero hoy lo que queremos ver y proyectar es que Mayo Clinic, en su rango de categoría número 1 del país, como llamamos en inglés, Category of One, categoría de uno solo. Para nosotros aspiramos a que nunca vamos a tener competencia, por eso nos empujamos a tener una imagen diferente, outcomes diferentes. Nuestra imagen es pacientes o personas que están moviéndose, que están viajando, que están brincando de un lugar a otro y que tienen un estatus de salud próspero. Entonces es la primera innovación que yo quería traer a colación para ustedes. Pero bueno, también yo creo que es importante hablar de los orígenes, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Mayo Clinic tiene más de 150 años. Somos una organización muy tradicional. Me ven con corbata. Yo voy todos los días a la oficina con corbata, incluyendo los viernes. Es nuestra política. Y eso lo hacemos por respeto al paciente. Para nosotros las necesidades del paciente son lo primero. Los médicos nunca dan consulta con bata o con pijamas quirúrgicas. Lo hacen porque hace 150 años así se daba la consulta, con saco, corbata, y seguimos haciéndolo. Entonces somos una organización muy tradicional pero innovadora a la vez. Y bueno, ustedes me preguntarán por qué se llama Mayo Clinic y no Mayo Hospital o Mayo Medical Center.
Porque desde hace 150 años entendimos que intercambiar conocimientos era lo más importante en medicina. Entendimos que un médico solo no puede resolver nada porque vemos al paciente de manera holística. Entonces, así fue como nos fundamos. Somos una organización de médicos, una práctica médica integrada, en donde todos los médicos son asalariados, nadie recibe ningún incentivo económico, en Mayo no existen los bonos y también sabemos que como médicos tenemos que entender que la colaboración es muy importante. Y ustedes saben que hay clínicas de coacheo, clínicas de presencia, clínicas de muchas cosas, hay clínicas de medicina. Entonces, antes se le llamaba The Mayo's Clinic porque venía mucha gente de todas partes del mundo a aprender de Mayo y los doctores Mayo viajaban a muchas partes del mundo a aprender de otros médicos. Entonces, esos son nuestros orígenes. Hoy en día somos la práctica médica grupal más grande de Estados Unidos. Somos una organización no lucrativa, estamos considerados una fundación y vemos cerca de 1.3 millones de pacientes de todos los estados de la Unión Americana, incluyendo 130 países. Entonces tenemos mucha experiencia. Somos una organización de 73,000 personas. Sabemos que el conocimiento es súper importante, así que tenemos escuela de medicina, escuela de ciencias de la salud, en fin, todas las estadísticas que ustedes pueden ver aquí. Yo creo que el secreto de Mayo Clinic es la colaboración entre el médico y el administrador. Si yo pudiera definir Mayo Clinic de la manera más sencilla, yo diría es una organización liderada por médicos, administrada por profesionales, con un modelo de ingeniería. Entonces, en Mayo para todo existe un proceso y un protocolo. Les voy a dar un ejemplo muy extremo. Mi primer cambio que hice en Mayo Clinic fue cambiar el menú del teléfono de mi departamento. Tuve que ir a un comité y hacer un mapa de procesos para justificar que hubiera un valor agregado para el paciente. Imagínense lo que hacemos en los quirófanos. Imagínense lo que hacemos para control de infecciones. Cada paciente que llega a Mayo Clinic por primera vez pasa 1 hora con un internista. 1 hora. El internista en tiempo real hace interconsulta con especialistas enfrente del paciente y determina un plan de tratamiento para el paciente. No sé si sabían que en Mayo Clinic se inventó el expediente médico como lo conocemos hoy, que antes le llamaban The Medical Record Dossier, el compendio de información médica. Y esto es porque es una práctica médica integrada. Entonces todos los médicos querían ver la misma información porque todos veían al paciente de una manera integral desde hace 150 años. Así que esos son los orígenes de Mayo Clinic. Y a eso le llamamos nuestro modelo de salud, nuestro modelo de atención. Entonces, siempre va a ser en equipo, siempre va a ser sin prisas, siempre va a ser con mucha compasión y con mucho respeto al paciente y su familia. La magia de Mayo Clinic es que tú ves al internista hoy, hace interconsulta con 7 especialistas, te determina estudios, hoy mismo puedes ir a radiología, al laboratorio, mañana tienes tu ecocardiograma, por ejemplo, y en 1 hora están tus resultados. Y en la tarde del martes ves al cardiólogo. En 2 días resuelves una situación cardiológica. Yo creo que ese es el modelo de ingeniería al que se refiere el modelo que tenemos. Un modelo liderado por médicos, administrado por profesionales con un modelo de ingeniería. Eso es lo que nosotros llamamos nuestro modelo de salud. Así que cuando hablamos de trabajo en equipo, no es un eslogan de marketing, es esperado. Es esperado que los médicos trabajen en equipo, es esperado que trabajen en equipo con administradores, es esperado que trabajen en equipo todos y cada uno de los 77,000 miembros de la organización. Y bueno, a todo esto pues le aumentamos lo que todo el mundo hace, que es tecnología. Nosotros tenemos una aspiración hacia generar valor para todos los jugadores del sistema de salud, pacientes primero, pagadores, médicos y las familias. Entonces, siempre estamos con ese ímpetu de mejorar las cosas.
Así que toda la ciencia que podamos hacer la vamos a utilizar para el beneficio del paciente. Es muy común que en la clínica hacemos un proyecto de investigación y cuando encontramos algo, lo primero que hacemos es incorporarlo a nuestros protocolos de atención. Ustedes han escuchado la parte genómica, yo creo que han ido a muchas conferencias, no les voy a hablar de eso, les voy a hablar de cómo lo utilizamos. Lo podemos usar para detectar cáncer o enfermedades huérfanas o para la terapia de colesterol de los pacientes y hacer pharmacogenomics, porque todos metabolizamos las medicinas de una manera diferente. Y a eso nos centramos, a darle valor a los pacientes para que recuperen su salud. Otro ejemplo es cuando vienen los pacientes y tienen situaciones muy complejas. 80% de los pacientes que vienen a Mayo Clinic salen con un diagnóstico diferente o adicional. 80%. Y lo importante es, vieron la gráfica donde decía valores, el costo sobre la calidad, etc. Cuando podemos traducirlo a dólares, entonces podemos hablar de calidad. Entonces podemos hablar de un servicio centrado en el paciente. Pero es muy importante que así como innovamos en calidad, innovemos en la forma de contratación con terceros pagadores. Y yo creo que aquí es algo importante. Yo no sé, varía, yo entiendo en los diferentes países, pero yo creo que esto es el futuro de la medicina cuando hablamos de algo como esclerosis múltiple o enfermedades autoinmunes más complejas o cáncer. Poder llegar a este tipo de ejemplos va a ser primordial para poder tener entonces sustentabilidad para el largo plazo en los sistemas de salud. Así que en todo este ecosistema nosotros podemos decir que nos dedicamos a 3 cosas en específico: a la práctica o a la provisión de salud, a la investigación y a la educación. Y es bien importante mencionar que en nuestro logo y en cada conversación en Mayo Clinic y en cada debate que tenemos interno, vamos a hablar siempre de los 3 escudos, de 3 shields, y que las necesidades del paciente son lo primero. Entonces, cuando tenemos discusiones muy álgidas, vamos a tomar una decisión en base a qué es lo mejor para el paciente. Siempre vamos a decir, the needs of the patient come first. Eso es nuestro valor. Somos una organización centrada en nuestros valores. Desde hace 150 años, Mayo Clinic se rige por ese valor primordial. Y también porque la educación, la investigación y la educación, todo lo que sea de aquí, alimente la práctica clínica. Es decir, si aprendimos a hacer una secuenciación genética, ¿para qué sirve la secuenciación genética en cáncer? Y si lo aprendimos en cáncer, ¿cómo podemos incorporarlo a nuestro protocolo de diagnóstico? Y de ahí viene todo el efecto de desencadenamiento de los outcomes que les decía. Nuestra práctica está estandarizada. El oncólogo de Rochester y el de Florida y el de Arizona van a usar el mismo protocolo de tratamiento porque ellos lo escribieron. Entonces, esa es la parte de cuando tú utilizas la ingeniería, reduces la variación. Creo que dentro de lo que hablaron algunos de mis compañeros anteriormente, riesgos, anticipación, se empieza a materializar en un ejemplo como este. Ya les platiqué un poquito nuestra marca, nuestra presencia, pero en el día a día, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede en las 4 paredes de Clínica Mayo? Pues bueno, podemos ver hacer 300 cirugías o 9,000 exámenes o procedimientos de diagnóstico. Tenemos 230 radiólogos que están pegados a reportar, porque nuestros pacientes entran a nuestra maquinaria y generalmente los pacientes vienen de fuera. Acuérdense que en Rochester es una ciudad de 100,000 personas, 45,000 trabajan para Mayo Clinic y tenemos 2,000 camas. Entonces yo creo que necesitamos mucha gente de fuera. Y esa es la magia de Mayo Clinic. Pero bueno, sabíamos que a través del tiempo tenemos que cambiar, tenemos que innovar, tenemos que empezar a entender lo que pasa en nuestro día a día.
Antes de la pandemia hicimos un ejercicio de planeación y este ejercicio de planeación nos enseñó 5 cosas fundamentales. Como todos ustedes saben, estos procesos de planeación llevan meses. Entonces aprendimos que había 5 fuerzas que nos iban a mover a innovar y a cambiar. Una de esas es el diagnóstico acertado, que lo hacemos pero en nuestras 4 paredes. Pues teníamos que buscar cómo hacerlo para más personas fuera de nuestras 4 paredes. Y aquí es donde empezamos a pensar, a lo mejor hay necesidad de hacer otro tipo de partnerships, a lo mejor tenemos que traer otras tecnologías. Sabíamos que siempre hemos sido centrados en el paciente, entonces el paciente siempre venía a nosotros y lo hacíamos esperar, y lo seguimos haciendo esperar. Pero tenemos que cambiar para que el paciente esté cada vez más empoderado. Entonces, el reto es, el paciente nos va a ver ahora. No es como el médico lo va a ver ahora, es el paciente nos va a ver ahora. Las interacciones virtuales, yo creo que todos antes de la pandemia nos jalábamos el cabello y decíamos, ¿cómo vamos a implementar la parte virtual de las videoconsultas? En Mayo Clinic hacíamos un promedio de 50 a la semana, que es nada. 3 semanas después hicimos 150,000. Entonces, yo creo que son de las fuerzas que empezábamos a identificar antes de la pandemia para que nos movieran hacia el futuro. La educación, la investigación y las colaboraciones iban a tener que acelerar esas curas. Sabemos que hacemos mucho como organización, pero no lo hacemos todo. Y también, yo creo que como el mundo cambia, pues cambian los modelos de negocios. Y hace rato en la comida escuché que hay un estigma en salud porque la salud, cuando se habla de negocios, hay quizá a lo mejor un entendimiento sesgado de que hablar de eso es malo. Yo les puedo decir que en el origen de Mayo Clinic, los hermanos Mayo estaban en Rochester, estaban ahí temporalmente y estaban las monjitas franciscanas en Rochester. Y ellas fueron las que propusieron a construir el hospital y los hermanos Mayo dijeron, bueno, si ustedes ponen el dinero, nos quedamos en Rochester. Las monjitas hicieron fundraising y consiguieron el dinero para el primer hospital de Mayo. Ellas eran las administradoras y ellas decían, no money, no mission. Así que desde entonces, en cada comité hablamos de Mission Advancing Margins. Los márgenes que tienen que avanzar nuestra misión. Somos not for profit, mission driven, pero somos eficientes de una manera deliberada, porque si no, no estaríamos aquí 150 años después. Así que cuando hablen de negocios no se espanten. Así que tenemos que acelerar curas. La enfermedad crónica está creciendo a nivel mundial. Mayo no puede ver a todos los pacientes que tienen cáncer. Podemos hacer mucho research, podemos hacer mucha colaboración a nivel internacional. Vemos pacientes de 130 países, vemos pacientes de los 50 estados de la Unión Americana y no es suficiente. Así que tenemos que acelerar curas y tenemos que hacer partnerships. Tenemos que conectarnos tanto tecnológicamente como personalmente con pacientes, con nuestro staff, con el mundo entero. Tenemos que acelerar nuestra posición financiera. Generamos propiedad intelectual. Ustedes conocerán, por ejemplo, este examen para detectar cáncer a nivel colorectal que lo puedes hacer desde casa. Se llama Cologuard. La patente es de Mayo y recibimos royalties por eso. Entonces sabíamos que teníamos que hacer cosas diferentes. Y como eso hicimos 150 compañías a lo largo de los últimos 30 años. Tenemos Mayo Ventures, que es un acelerador de negocios. Y todo esto empieza a transformar la salud. Así que esta transformación yo creo que la seguimos viviendo hoy en día y pues tenemos que seguir adelante, tenemos que aprender, tenemos que conocer. Y entonces nuestro plan estratégico se volvió de una manera sencilla. Después de 18 meses de market research conseguimos mucha información a nivel mundial, entrevistamos CEOs en 50 países, contratamos personas que están en una nueva disciplina que no sé si ustedes han escuchado, futuristas. Entonces ellos nos ayudaron a, de alguna manera, sintetizar toda esa información y presentarla en una sola lámina que es esta.
Nuestra estrategia es Cure, Connect and Transform. Y todo esto va a ser únicamente posible a través de nuestro staff, la gente, y la innovación y nuestro ecosistema que generemos. Y por ahí he escuchado en algunas pláticas que pues todo lo que estamos haciendo suena muy bien, pero no está conectado. Y a raíz de eso, después de 150 años, Mayo Clinic cambió su misión y su visión para incorporar Cure, Connect and Transform, que aquí la ven ya. Nuestra visión es transformar la medicina y conectar y generar curas a nivel global. Pero lo que nunca va a cambiar van a ser nuestros valores. Y las necesidades del paciente siempre van a ser lo primero para nosotros y lo más importante. Y bueno, ahora hablemos de Latinoamérica. Vamos a ver por qué estoy aquí el día de hoy. Para empezar, bueno, espero que les haya interesado un poquito la historia que les di sobre Mayo Clinic. Pero Latinoamérica no es nuevo para nosotros. ¿Se acuerdan del nombre de Mayo's Clinic, que después se convierte en The Mayo Clinic? Porque ellos viajaban y venían a muchas partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, hace 100 años. Aquí pueden ver un título honorario de uno de los hermanos Mayo de la sociedad peruana. Acá de Brasil, y esto es 1922, hace 100 años. Y esta foto me encanta porque es de México, es la Plaza de Toros de México, y preguntarán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Mayo? Bueno, uno de los doctores Mayo estaba ahí. Ese día el torero recibió una cornada y tuvo que ayudar junto con el doctor que lo invitó, era el doctor que estaba asignado ese día a la corrida. Así que desde entonces hay mucha tradición de colaboración con Latinoamérica. Pero yo creo que es tiempo de empezar a aterrizar y ver por qué estamos aquí el día de hoy, todos nosotros. Y yo creo que desde hace tiempo todos sabemos que hay disruptores en nuestro ecosistema de salud. Todos sabemos el efecto de Amazon, que es todas las compañías que no son de salud, que están entrando en salud, que están haciendo una disrupción increíble. La parte digital, que como todos sabemos, si no hubiera sido gracias a la pandemia, no hubiera cambiado ese ecosistema, porque entonces se movió una cuestión muy importante, que era la parte regulatoria. Y bueno, todos estos temas que ustedes conocen muy bien, pero esto marcó, y yo creo que en nuestra industria desde hace mucho tiempo ya se veía venir que el cuidado médico episódico iba a terminar. No iba a generar valor porque no está conectado a nada y no genera valor para el paciente en resultados de salud. Y menos aún cuando la enfermedad crónica, que implica una relación longitudinal, no existe cuando es episódico nada más. Entonces ahí es donde yo creo que viene un disruptor importante. Más aún, todos ustedes han escuchado sobre la cuarta revolución industrial. Así que todo esto ustedes lo conocen, así que no me detendré mucho. Esta lámina me encanta porque de alguna manera le da la relevancia que tiene Latinoamérica hoy en día a nivel mundial. Y esto prácticamente es el resumen de mi maestría en negocios internacionales, porque cuando uno ve cómo se ha movido el mundo, y en el siglo XIX las potencias eran las que podían colonizar. Antes de eso hablamos del Imperio Romano y otro tipo de dinámicas, pero bueno. En el siglo XX, el capitalismo, los que tienen el dinero para invertir y generar producción. Hoy en día, conocimiento y competencias. Y eso es donde las economías emergentes, Latinoamérica, van a jugar un papel súper importante. ¿Cómo generamos conocimiento en Mayo Clinic? Tenemos un modelo 10-20-70. Este modelo se traduce en 10% de una manera típica, 20% coaching y 70% son proyectos que se te dan en donde trabajas más de 8 horas por definición. Pero así es como funciona Mayo Clinic. Y no te pagan extra porque acuérdate que no hay incentivos económicos. Entonces, parte de nuestra cultura. ¿Y esto por qué es importante? Y ustedes, yo creo que lo han visto a lo largo de este día, que tenemos una parte pagadora, tenemos una parte consumidora, tenemos una parte tecnológica, una reguladora, una de provisión. Pero nos falta hablar de la educación
de la legislación y de muchos otros componentes socioeconómicos e importantes que pueden o inhibir o acelerar el desarrollo en salud. Y a mí me encanta esta definición porque un día en el Banco Mundial estaba yo en unas juntas y cometí el error con mi acento latino de pronunciar mal public health. Y dije public health. Entonces se para uno de los académicos más brillantes y me dice, bravo, tú sí entiendes. Y yo dije, bueno, no sé qué dije, pero bueno, tomo el crédito. Pero cuando ustedes ven la definición de salud pública, bueno, pues habla de la previsión, provisión, etcétera, etcétera. Public health es un poquito diferente y esta está definida por el Instituto de Medicina. Y bueno, después de ese día me fui a buscar la definición. Pero bueno, aquí habla de la colaboración intersectorial, en donde las universidades, ingenierías, van a ayudar a la medicina, resolver problemas de outcomes, value stream maps. Cuando quieran implementar un expediente médico electrónico y se dan cuenta que no tienen ningún proceso mapeado, bueno, pues ahí como que se vuelve obvio la colaboración intersectorial, pero ¿qué tal otras disciplinas? Entonces yo creo que aquí es donde viene este tema de salud muy importante, porque si no lo pones en acción, de nada sirve. Y si no lo pones en acción, no lo pones porque no tienes la capacidad o porque no es financieramente viable. Entonces aquí es donde ya podemos hablar de que no hay que asustarnos, de que tiene que ser financieramente viable, de abogar por lo financieramente viable a nivel regulatorio, a nivel terceros pagadores, a nivel inclusive calidad hospitalaria, para reducir costos. Y como en todas las presentaciones de salud siempre hay que hacer una pirámide y poner gráficas, pues puse esta. Pero bueno, dije, bueno, voy a poner otra. Y yo creo que aquí es donde todo el mundo sabemos que el 80% de los costos pasan aquí. Y es enfermedad crónica compleja. Y Latinoamérica está creciendo en términos de población, están viviendo más y están teniendo más enfermedad crónica, aguas. Y como centros médicos académicos todos hablamos de los hospitales universitarios, tenemos mucha reputación, somos lo máximo, pero solamente vemos un paciente de 1000 potenciales. Esto quiere decir que hay 999 oportunidades fuera de los hospitales grandotes de impactar la salud. Mayo Clinic está en esa posición. Así es que hay que empezar a pensar diferente. Yo creo que aquí es donde, si ustedes han visto lo que posteo a veces en LinkedIn, que siempre digo, the future of competition is collaboration. No podemos ser todo para todos, tenemos que escoger un nicho y competir con colaboración. Así que tenemos que empezar a pensar diferente y se los digo por qué. Los hospitales generalmente están estructurados en departamentos y esto ya por definición puede ser un problema porque tienen islas o los famosos silos. Pero después se reorganizan y generan sus líneas de servicio más integradas, multidisciplinarias, interprofesionales y resuelven mucho, pero dentro del hospital. Así que la oportunidad está afuera. Entonces hay que pensar en sistemas de salud. Esos sistemas de salud pudieran describirse de esta forma y a nivel de infraestructura pudieran verse de esta forma. Así que hay que escoger en dónde quieren jugar, con qué tecnología, cómo la integran, cómo se comunican, porque acuérdense que es enfermedad crónica y hay que establecer relaciones longitudinales con los pacientes porque el cuidado médico episódico llegó a su fin. Y bueno, yo creo que estamos por aquí porque todavía no llegamos a ser proactivos a nivel cultural en el mundo, yo creo. El panorama no es nada fácil hacia el futuro. Como ustedes pueden ver aquí, este es un estudio que hizo Mayo Clinic a través de Frost & Sullivan, que es una compañía de consultoría, en donde la población va a seguir creciendo, el gasto en salud va a seguir creciendo, la enfermedad crónica va a seguir creciendo hacia el 2030 y va a crecer en todas las áreas del mundo. Alguien habló acerca de la virtualidad y que el problema número 1 iba a ser la coordinación de los sistemas en cómo se comunican. Entonces no les voy a hablar de eso. Lo que les voy a decir es que desde antes de la pandemia ya sabíamos cuáles iban a ser los inhibidores y las áreas en donde se iba a aplicar. Entonces, virtual care, teleconsultas, bueno, la pandemia vino a acelerarlo.
Public Health y Educación. Yo creo que don Fernando, la primer ponencia del día de hoy nos explicó perfectamente cómo se puede hacer. Lo que nadie ha hecho es esto a nivel end-to-end. Y yo creo que hacia allá tienen que ir los esfuerzos que podemos hacer juntos. Tomando en cuenta los inhibidores de salud, obviamente hay muchos más, pero los 5 grandes son estos. En Latinoamérica los vamos a ver, pero de una manera diferente. Vamos a seguir viendo crecimiento en población y en enfermedad crónica. Yo creo que en Latinoamérica no va a faltar fondeo. El problema es quién lo tiene o dónde se va a aplicar. Y se los digo porque del 2012 al 2017, mergers y acquisitions en Latinoamérica en salud fue la parte más activa a nivel global. Y se ve en esta gráfica en donde los inhibidores para crecimiento en sistemas de salud no es funding en las Américas. Puede ser el acceso a la salud, que es ya sea por legislación o por financiamiento en planes o en infraestructura, pero fondeo hay. Y la distribución en la riqueza, como ustedes saben, mientras más pobre es uno, menos salud y educación consume, mientras más acceso tiene uno a lo que llaman disposable income o ingreso adicional, uno consume 2 cosas, salud y educación. No es coincidencia que el Banco Mundial, ¿hay alguien aquí del Banco Mundial o del Fondo International Finance Corporation? Ellos tienen una vertical en el Banco Mundial sobre salud y educación. El primer crédito que pusieron en Latinoamérica fue en el 2002. Me tocó ser parte de ese proyecto. Primer crédito. Hoy en día tienen billones de dólares en Latinoamérica, así que esto sigue creciendo y por eso, aparte hay fondos privados, hoy en día está de moda los private equity funds y los fondos de inversión, etcétera. También el sector asegurador está creciendo a nivel global en Latinoamérica. Vemos que Latinoamérica esperaba crecer antes de la pandemia 3%. Sigue siendo rentable y estable. Así que financiamiento en salud privada va a seguir habiendo. Financiamiento en la parte pública, hay muchas estrategias a nivel gubernamental y yo creo que desde hace tiempo se venía hablando sobre la cobertura universal. Hubo un ejercicio, y ahí está la línea de tiempo, en el 2015 se publicó la primer guía de alguna manera completa que dice cómo elevar estrategias de financiamiento, el pooling de recursos, que es a través de reorganizar un poquito cómo se van a destinar los impuestos que se recaban para cumplir ciertas metas a nivel intermedio y de largo plazo. Entonces vemos por un lado la tendencia pública y la privada hacia financiamiento y vemos la inversión en infraestructura. ¿Sale? Entonces, volviendo a la parte de esto tiene que cambiar y va a cambiar. Entonces la oportunidad ahí es donde yo creo que viene muy importante, es cómo integrar y cómo competir de una manera colaborativa, porque si lo pensamos hacer solos, yo creo que nos vamos a quedar viendo a muchas personas triunfar. Y eso fue uno de los aprendizajes de Mayo Clinic. Nosotros empezamos con un tema de hospital en casa y para nosotros, como les decía, somos Mayo Clinic, nos enfocamos al top de la pirámide, entonces nuestra estrategia es acerca de serio y complejo, lo complejo de lo complejo. Entonces nuestro modelo de salud en casa no puede ser un modelo light. Son pacientes postquirúrgicos o pacientes post-transplantados. Estamos aprendiendo ese tema. Hicimos un piloto durante la pandemia, primero con los pacientes COVID, nos fue muy bien, publicamos outcomes y data y empezamos a traer otros diagnósticos. Así que ahora ya conseguimos una inversión de $100 millones y estamos empezando nuestro camino de partnerships enfocados a plataforma, porque acuérdense que teníamos ya muchos más con la industria de muchos años anteriores, patentes y todo lo demás, así que ahora esto nos va a ayudar a acelerar las curas, a conectarnos y a transformarnos a nivel, en principio, Estados Unidos y luego mundial. Y
Entonces ahora tiene más sentido la definición de Public Health. Y después de la pandemia, o durante la pandemia, se reactivaron las inversiones, los mergers y los acquisitions. Así que el crecimiento continúa en Latinoamérica, y de hecho en Latinoamérica existe el HMO, el asegurador más grande del mundo, que está en Brasil, más que en Estados Unidos. Y bueno, si el día de hoy podemos aprender algo y llevarnos algo a la casa, es estas conclusiones, que al final tenemos que jugar un papel intersectorial, tenemos que aprovechar la tecnología, tenemos que mejorar los outcomes de salud, pero no nada más a través del servicio, también hay que buscar los determinantes de la salud, del comportamiento, el ambiente y todo lo demás que muchas de las partes de educación y de tecnología nos pueden ayudar. Y bueno, cuando vemos entonces qué estrategias de contratación podemos hacer, van a ir directamente correlacionadas al valor que podemos proveer tanto al paciente como al pagador. Y al final, pues el futuro de la competencia es la colaboración.